Hola. Imaginemos que agarramos al hombre primitivo, al hombre de Cromañón, y lo desnudamos y lo paramos frente a nosotros. Y que hacemos lo mismo con un astronauta, de estos que andan navegando en el espacio, en la estación espacial. Y lo mismo, le quitamos su traje, lo desnudamos y lo ponemos junto al hombre de Cromañón, es decir, ponemos al hombre primitivo con el hombre más avanzado, con el hombre más contemporáneo, el más moderno, diríamos. ¿Qué es lo que veríamos? Pues veríamos al mismo animal, ¿sí? Veríamos que no hay diferencias sustanciales en sus cuerpos, ni en sus facciones, ¿no? Sin embargo, si atendemos a lo que quieran, a su vestimenta, a su lenguaje, a su hábitat, con T, porque luego me lo ponen con D mis alumnas, a su hábitat, es decir, al lugar que habitan, ¿no? Encontraremos enormes diferencias. Unos eran todavía nómadas, vivían a la intemperie prácticamente, a veces se refugiaban en cuevas, ¿no? Y hoy, pues seguramente este astronauta debe de vivir en una casa preciosa, en una mansión o en un departamento de lujo, en un gran edificio, en un gran rascacielos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pensemos en su lenguaje, en la cantidad de conocimientos y la calidad de esos conocimientos, en las interacciones que hay entre los hombres primitivos y los hombres actuales. Y ahí es donde encontraremos las enormes diferencias. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si somos el mismo animal, si los seres humanos somos iguales orgánicamente desde hace 200.000 años. Pues lo que ha cambiado es precisamente la sociedad, ¿no? Y ha cambiado para bien, pero en cierto sentido también para mal, pero no nos metamos en eso ahorita. Lo que quiero dejar muy claro es qué es la sociedad y cuál es el impacto de lo social en los individuos. Lo que ha cambiado, insisto, es la sociedad. Por esto es que el ser humano es un ser histórico, porque su sociedad cambia, ¿no? Y por lo tanto los individuos que integramos esas sociedades también cambiamos. Cambiamos a lo largo de nuestra vida, sí, pero sobre todo cambiamos de una generación a otra. Y no tanto porque mejoremos la raza, no, sino porque nuestra sociedad es la que cambia. Y yo entiendo esto como el desarrollo social. Unos le llaman progreso, pero la palabra progreso está más vinculada a la cuestión tecnológica, ¿no? Es decir, a la mejoría en los instrumentos que los seres humanos hemos inventado, hemos fabricado para facilitarnos la vida y para prolongarla. Esto incluye a las armas, esto incluye los elementos de destrucción del otro, ¿no? También las guerras, cómo se han sofisticado, qué barbaridad, es terrible, pero bueno, así somos, ¿no? Tanto el hombre de Cromañón, ese hombre primitivo, tenía la misma proclividad a desarrollarse, a vivir en paz, pero al mismo tiempo la proclividad a destruir a los que de pronto se convertían en sus enemigos, ¿no? Igual que ahora, así somos. Alguien diría, somos dioses y demonios, no tanto como dioses, pero sí somos tan capaces de las más virtuosas bondades y de las más perversas maldades, ¿no? Todos. Pero creo que parte del desarrollo, ¿no? Ahora sí voy a hablar del desarrollo, como un proceso de cambio estructural de las sociedades,
que no lleva sino a la cada vez mayor intervención de la sociedad sobre sí misma. No es acumular riqueza, no es tener la mejor tecnología. A veces lo implica, pero el propósito es que la sociedad y los individuos que la componen tengan cada vez mayor capacidad de intervención sobre sí mismos. Si lo vemos a nivel de los individuos, es muy claro, ¿no? Los niños son dependientes de los adultos, obedecen las órdenes de los adultos, son mantenidos por los adultos. Y conforme el niño se va haciendo adulto, se va haciendo cada vez más autónomo, cada vez más dueño de sus decisiones, cada vez más dueño de su tiempo, ¿no? Y esto es una mayor capacidad de intervención sobre sí mismo. Visto así, el desarrollo social me parece que adquiere connotaciones diferentes a la idea de tener éxito profesional, porque eso te va a dar dinero y te va a dar fama y prestigio, ¿no? Visto así, incluso el hecho de acumular sabiduría en la cabeza y convertirse en un intelectual, en eso que le llaman nombre culto, no es tampoco garantía de un desarrollo. Podemos entender entonces que el desarrollo, si bien implica la adquisición de ciertas cantidades y ciertas cualidades de conocimientos, y también la posesión o la disponibilidad de los satisfactores suficientes como para estar vivo y sano, ¿no? Sí lo implica, pero el propósito es esa capacidad de intervención sobre sí mismo. Los individuos cambiamos porque cambiamos, ¿no? Corporalmente crecemos, ¿no? Dicen por ahí, nos desarrollamos, sí, nos desarrollamos en el sentido que yo digo, pero también tenemos una evolución personal, una evolución, digamos, individual, ¿no? Yo ya me quedé calvo, ya me salieron canas, ya estoy miope. Es un proceso evolutivo, no hay mucho que hacer contra ello, ¿no? Pero tengo una mucho mayor capacidad de intervención sobre mí mismo que cuando era joven, que cuando era niño. Y eso nos pasa a todos. Eso lo entendemos bien, ¿no? Y también le llaman evolución, crecimiento, desarrollo. Se utilizan como sinónimos estas palabras, ¿no? A veces, que estrictamente no lo son, pero bueno, es válido usarlas así. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué no soy yo un calvo que me deje mis 4 pelitos que tengo acá atrás en una cola larga? ¿Por qué uso estos lentes y no otros? ¿Por qué traigo esta ropa? ¿No? Porque mi sociedad así me lo ha permitido. No es la misma ropa que usaba. Yo de chavo les confieso que no usaba camisas, yo puras camisetas, ¿no? Tenía mucho pelo y me lo dejaba largo, yo era hippie. Hoy ya no. ¿Qué ha cambiado? El medio social. ¿Qué es la sociedad? La palabra sociedad proviene del prefijo socius, que significa vínculo, liga, ¿no? Esto que hoy le llaman link. A mí me gusta hablar de la palabra vínculo porque nos vinculamos unos con otros y nos vinculamos en muchas formas, ¿no? Desde una forma simplemente sensorial, ¿no? Porque vemos al otro, porque oímos al otro, porque lo leemos y hay mayor intimidad, a lo mejor hasta lo probamos y lo toqueteamos, ¿no? Sí lo tocamos, ¿no? Echada de palma, un abrazo o algo más interesante, ¿no?
este, podemos vincularnos así o podemos vincularnos simbólicamente. Eh, Cuando yo leo, me estoy conectando con el autor. Ajá. Cuando hago música, me estoy conectando con los intérpretes y con los compositores de esa música y de alguna manera con los inventores y fabricantes de los instrumentos con los cuales se hace esa música. Si es un desarmador, me estoy conectando con el que diseñó el desarmador, el que lo fue perfeccionando, y a veces ni sé quién es, generalmente no sé quién es, pero evidentemente todo esto son cosas que otros seres humanos fabricaron, produjeron, perfeccionaron y que yo estoy utilizando. Entonces, cuando se habla de sociedad, se habla de un conjunto de vínculos, ¿no? También en el lenguaje cotidiano a veces estamos acostumbrados a hablar de lo social como todo aquello que está fuera de mí, ¿no? Fuera de mí, ¿no? Eh, por ahí una vez hice un tweet que decía, burlándome de esta idea, que la sociedad es ese monstruo gelatinoso eh, de viscosa consistencia que engulle todo y que es diferente de mí, ¿no? Con este tweet yo me estaba pues burlando un poco de la sensación que yo también tuve, ¿no? Cuando era sobre todo adolescente, que empiezas ansiosamente a buscar esa mayor capacidad de intervención sobre ti mismo, es decir, ser más libre, ¿no? Ser más autónomo, eh, que se respetaran mis decisiones, que se respetara mi tiempo, ¿no? Pero pues tienes encima a los papás, a los hermanos, a tus parientes más viejos, a los mismos viejos, a la institución escolar, a los medios masivos que te están constriñendo y no te dejan, ¿no? Lo que quieras, ¿no? Desde jugar, ¿no? Hasta drogarte, ¿no? Pasando por cualquier cosa, no hacer tarea o sí hacerla, ¿no? Dormir a las horas que te da sueño y no cuando te lo imponen. Ese es un poco el pleito que tiene un momento culminante en la adolescencia. Por eso los adolescentes son difíciles. Bueno, yo me acuerdo de esto. Y culpaba a la sociedad, ¿no? Eh, Tenía yo un alumno muy querido, Toño, que se quejaba así, dice, ¿por qué la sociedad me tiene que imponer? Yo, pues porque eres producto de ella y nunca te vas a poder salir de ella. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué nos expresamos? Pues nos expresamos para otros. Ahí está el vínculo, más claro, más nítido, ¿no? Hoy, afortunadamente, ya se habla mucho de socializar como el hecho de convivir, ¿no? Claro, convivir es socializar, pero no solo convivir. Puedes no convivir y estar socializando, es decir, no puedes estar fuera de la sociedad. El origen de la educación especial, por ejemplo, es muy claro en esto, porque eh, el doctor Jean Itard, I-T-A-R-D, que a finales del siglo XVIII se entera por la prensa francesa. Francia era ya era una república, recién, unos 30 años antes, 20 años antes, como 20 años antes, habían derrocado a la monarquía absoluta de los Luises y se habían constituido como una república. Había prensa, y por la prensa, Itard se entera que habían cazado al niño salvaje de Aveyron. Aveyron es una región boscosa en Francia. Y había un niño salvaje que tenía aterrorizados a los campesinos. Porque, pues, además de andar desnudo, imagínense, desnudo, se le calculaba que tenía unos 12, 13 años, y que había crecido
en el bosque, sin contacto con los humanos. Entonces, pues, imagínense la mugre, el pelo que traía, no pronunciaba una palabra, ¿no? Pues no sabía. Y era bravo, ¿no? Se dice que en algún momento lo quisieron atrapar unos cazadores, lanzaron a sus perros y que el niño de Aveirón mató a uno de los perros a mordidas, ¿no? Le mordió la yugular, ¿no? Y claro, el perro también le dio sus mordidas, pero el niño aguantó. Finalmente lo atrapan, ¿no? Y lo conducen pues a una cárcel, a una celda. Entonces cuando Itard se entera, le pide permiso al gobierno francés de tratar de que le prestaran al niño, que él lo cuidaría y que trataría de educarlo. El término que él utilizaba era civilizarlo, es decir, llevarlo a civilización. Recuerden que la palabra civilización viene de civitas, que significa ciudad. Es decir, ya a la vida, a la hábitat creciente del ser humano en ciudades, ¿no? Un conjunto de casas contiguas, ¿no? Con los elementos vitales cercanos, no sé, los talleres artesanales, cocinas, grifos de agua, qué sé yo, la ciudad. Entonces la idea era civilizarlo. Ahí arranca la educación especial, porque se encontraron un niño al que reconocieron como niño humano, bueno, un adolescente, ¿no? A diferencia de lo que pasó con los españoles, que cuando llegan y ven indios, la propia Iglesia Católica y los conquistadores dijeron que esos no eran seres humanos, ¿no? Que era una especie de monos desnudos, ¿no? Y eso explica un poco las barbaridades que se hicieron con ellos y con su cultura. El caso es que, regresando a Itard y al niño de Aveirón, pues le pone un nombre, ¿no? Lo llama Víctor. Victor, en francés le decía. Y lo trata de civilizar. Y logra cosas, ¿no? Logra cosas interesantísimas. Logra, entre otras, creo que en otro capítulo les platicaré la película, pero él empieza a enseñar cosas, ¿no? Lo enseña a comer en la mesa, con vajilla, con cubiertos, ¿no? Y pues el niño, evidentemente, pues tenía hambre y se iba encima y agarraba, no sé, el tazón de leche que usaban los franceses más que un vaso, ¿no? Y como lobo, como perro, ¿no? No soportaba la ropa, pero le enseñaron a usar ropa, ¿no? A vestirse, ¿no? Ya no andar desnudo. Toleraba temperaturas altísimas y frío sin manifestar sufrimiento, no se quejaba. Hacen el experimento, lo están bañando en una tina, él está contento entre el agua, ¿no? Chapoteando, la sensación del agua es placentera. Y le empiezan a echar agua caliente y él no se queja, ¿no? Lo mismo podía salir cuando hacía frío y llovía y el tipo no se quejaba, no lloraba, no se reía. Evidentemente no leía, no escribía, pero poco a poco Itard, y no tan poco a poco, según los escritos de Itard, en 9 meses logró que incluso lograra identificar las letras y a decir unas cuantas palabras, a decir la palabra agua, a decir la palabra leche en francés. Son muy fáciles. O es agua, le es leche. Está fácil, ¿no? Pero no desarrolló más, ¿eh? Entonces Itard escribió y dijo, sí, es un ser humano, pero no se comportaba como un ser humano antes de la intervención de Itard. ¿Qué tuvo que pasar allí? Que le tuvo que dar una educación especial para un niño que no tenía lenguaje, que no había desarrollado su inteligencia, que incluso tenía muy, digamos, entrenadas sus percepciones auditivas, visuales, táctiles, de gusto, a lo que él había vivido en el bosque, ¿no? Hay un momento en que sospechan, le están haciendo unos estudios médicos, ¿no? Itard y otros médicos,
creo que un tal Binet, eh, y este y de repente alguien da un portazo, suena un portazo, ¡pac! ¿No? Todos brincan y el niño está impávido, ¿no? Entonces dije, no es sordo, porque pues, oyó el sonido y no reaccionó. Y Tart sospecha, agarra un diapasón, ¡ping! Lo suena, se lo acerca al oído y el niño se aleja. Dice, no, no es sordo. Un viejo que había cuidado en la prisión a Víctor de Aveirón, que estaba ahí presente, dice, no, dice, yo lo he visto cómo va caminando y cuando llegue cae una bellota atrás de él, se detiene, voltea, regresa y la recoge. No es sordo, pero estaba entrenado para oír ciertas cosas y otras cosas no. Hasta eso aprendió. Les recomendé alguna vez que vean esa película que se llama El Niño Salvaje, del director francés François Truffaut, porque es una película que a mí me parece maravillosa, que viéndola, sabiéndola ver, se ve el desarrollo de un niño salvaje, de un niño no humano, ¿no? Y cómo se convierte en alguien que aprende cosas de su cuidado personal, como el comer, como el vestirse, aprende a reír, aprende a llorar y llega a tener un concepto de dignidad e incluso llega a manejar una idea de libertad, es decir, la posibilidad de escoger, porque hay un momento en que él se escapa, ya avanzado el proceso educativo, se escapa de la casa de Itard, regresa al bosque, ¿no? Y se da cuenta de que ya no se mueve con tanta facilidad en el bosque, sufre de frío, se incomoda y regresa a vivir con Itard. Y la última escena es esa, es de ese tipo, ¿no? El niño va subiendo las escaleras rumbo a su cuarto para descansar, para dormir. Itard se le queda viendo así emocionado de que había regresado con él, ¿no? Y Víctor se le queda viendo con una mirada así como retadora, como diciendo, no, pues más bien yo te escogí a ti. Ahí, esta es una etapa, un pasaje donde se considera que inicia la educación especial, porque Itard se pregunta qué es lo que se le puede enseñar a un niño. Y a un niño raro, un niño que no era como todos los demás, un niño muy anormal, ¿no? Subnormal en muchas cosas, en su capacidad lingüística, en su discriminación auditiva y por supuesto en su comportamiento, ¿no? Pero supranormal en otras cosas. Era muy feroz, era veloz, era hábil para robar huevos de granja, por ejemplo, ¿no? Y ya era capaz de saber qué cosas comer en el bosque y qué cosas no comer, ¿no? Preferentemente robaba a las aldeanas cuando iban con sus canastos llenos de frutas, ¿no? Las atacaba, no se sabe si hizo daño alguna, pero estas corrían, ¿no? Y él se quedaba a comerse la fruta. En fin. ¿Qué es lo que pasó? Que Víctor se desarrolló en sus primeros años de vida lejos de la sociedad y por lo tanto no adquirió ningún rasgo humano más que su corporeidad, su animalidad. Yo los invito a que, aunque sea en el Google, ¿no?, busquen niños ferinos con R, F-E-R-I-N-O, porque Víctor no es el único. Hay la historia de unas niñas encontradas entre una manada de lobos en la India, rescatadas de los lobos, tuvieron que matar a toda la manada porque los lobos defendían a esos niños como si fueran sus crías, y estas niñas, creo que eran Amala y Kamala, no me acuerdo qué nombre les pusieron, ¿no? Pues sucede lo mismo, los agarran, los llevan a la civilización, a la cultura india, al medio humano de los indios, o hindúes, que se les dice, y no lograron nada con ellas, nada. Las niñas no lograron, tenían ya callosidades en la
columna vertebral por andar a cuatro patas. Tenían callosidades también en la palma de las manos y las uñas les habían crecido casi como si fueran lobas. Y emitían gruñidos, ladridos y aullidos, ¿no? Y murieron muy pronto. Murieron, se cree que de tristeza, murieron de depresión, murieron porque no se negaron a comer lo que se les ofrecía. Y hay otros más, ¿no? Entonces esta historia de los niños ferinos, en particular la de Víctor de Aveiro, deja de manifiesto que lo que nos hace humanos es la sociabilidad, es la sociedad, son los vínculos. Hay otras películas, hay muchas películas que tocan estos temas con más o menos realismo, ¿no? El que es una falacia es Tarzán, o sea, ese niño que se pierde chiquito y es criado por chimpancés y que pues de pronto trae un cuchillo, ¿no? Y rápidamente desarrolla el lenguaje y se enamora de Jane, ¿no? Esto no es cierto. Robinson Crusoe es el individuo que vive lejos de la sociedad, sí, pero ya llevaba todos los elementos de la sociedad inglesa. Tenía arcabuces, sabía de tecnologías, construyó un fuerte, ¿no? Este ya es un ser humano porque es un ser socializado, ¿no? Y creo que estas historias sí nos permiten entender más claramente por qué la sociedad tiene que ver con los vínculos. Por eso muchos sociólogos, hay infinidad de definiciones de sociedad, ¿no? Pero a mí me gusta pensarla como una red de relaciones entre los individuos y entre los grupos, ¿no? A nivel pequeño, a nivel micro. Si yo me relaciono con otra persona directamente, se establece un vínculo. Y el vínculo puede estar predominantemente dado por una cuestión económica, ¿no? Me contrato con un patrón, me emplea, me paga, trabajo en lo que él me dice, para lo que él dice, ¿no? Entonces sí hay un vínculo económico, ¿no? Si no es mi patrón, si es mi compañero, no sé, de cultivo, ¿no? También hay un vínculo económico. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para producir algo, algún satisfactor, ¿no? Pero evidentemente también hay actividades, hay vínculos, hay cosas que hacemos en común donde unos son más aptos que otros, unos son más duchos que otros. No sé, uno es más fuerte que el otro. Y hay que utilizar la fuerza porque necesitamos cargar y mover objetos pesados, ¿no? Pues lo más lógico es que de pronto el más fuerte se convierta en jefe y que ordene. Si se trata de una diversión, de una fiesta, pues a lo mejor el que agarra el liderazgo es el que pone la música, el DJ, o a lo mejor el mejor bailarín, ¿no? O el mejor cantante, o el que es más chistoso, ¿no? Y eso se llama poder. Se tiene poder sobre otro, política. Claro que a nivel macro decíamos, pues estamos hablando de elecciones de Estado, de gobierno, senadorías, partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero todo, siempre todo, y lo que nos enseña muy bien la película del niño de Aveirón, es que la parte culminante de la educación de Víctor es cuando le empieza a dar sentido a su vida, cuando empieza a poder pensar en el para qué. Ajá. Y para ello tiene que recurrir a su pasado, tanto así que regresa a volver, a intentar volver a vivir en el bosque. Y se da cuenta de que ya no le es cómodo, de que le gusta más vivir en la comodidad que le daba la casa del doctor Itard. Y Madame Guérin, que era la encargada de cuidar y de alimentar y de asear a Víctor.
Entonces ahí le da el sentido a su vida y empieza a tener una noción de dignidad y de libertad. Y esto es cultura. Hablamos pues de sociedad. ¿Y por qué hablo de sociedad? Porque el propósito último de todo proceso educativo es una buena socialización. Lograr la mejor convivencia según los cánones, según las normas, según las costumbres, según el estilo de la sociedad en que se vive. No se trata solamente de adquisición de conocimientos, también de manejo de sentimientos, de identificación de las emociones, el desarrollo de la capacidad expresiva, del desarrollo de la sensibilidad y de la expresividad estética. De todo eso trata la educación. Y también la educación especial, particularmente la educación especial. Entonces, a mí me gusta ver a la educación como un proceso de culturización, ¿no? Y coincide con uno de los significados etimológicos de la palabra educación, que significa transmitirle al educando, introyectarle, una palabra horrible, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Incorporar, que el educando pueda incorporar los elementos culturales de su sociedad. Y en esos elementos culturales está todo. El trabajo, los productos del trabajo, el conocimiento, la información, la tecnología, la recreación, ¿no? Aprendizaje, creación y recreación. Me parece que son así los hitos del proceso educativo. En fin, ya rebasé media hora, es hora de cortar esto. Nos vemos pronto con otro tema de este cursillo de Ociología de la Educación Especial.